Hola, espero se encuentren bien. Una vez más les doy la bienvenida acá a esta clase virtual en donde vamos a continuar con el contenido. Nos habíamos quedado en la clase anterior con el tema de factorización y vimos los casos básicos. Si se recuerdan, un breve resumen, aprendimos factor como un monomio, factor como un polinomio, factor común por agrupación de términos, vimos diferencia de cuadrados perfectos, vimos suma o diferencia de cubos perfectos, vimos factorización completa también y vimos cómo factorizar potencias, factorización de potencias, ¿verdad? Utilizando el binomio de Newton y triángulo de Pascal, aprendimos que para factorizar un polinomio es necesario siempre llevar un orden en los casos desde los más básicos hasta los más avanzados. Entonces este es el orden que nosotros siempre tenemos que analizar en un polinomio previo a factorizarlo, ¿verdad? Para poder elegir el caso más adecuado. Pero ahora nos falta ver un tipo especial de factorización, que es la factorización de trinomios, cuando el polinomio que queremos factorizar, es específicamente un trinomio. Como bien sabemos, un trinomio es un polinomio que consta de tres términos algebraicos y para factorizarlo hay diferentes casos que vamos a ver a continuación. Entonces, para dar inicio, nos ubicamos ahí en la sección del libro donde aparece este párrafo que dice: un trinomio es una expresión algebraica de tres términos cuando los términos del trinomio tienen ciertas características reconocibles. Ojo con esto, ciertas características reconocibles se pueden factorizar de manera sencilla, ¿sí? Porque es una factorización sencilla a través de la aplicación de determinados patrones, o sea, fórmulas en la mayoría de los casos, ¿verdad? Fórmulas o patrones. Se pueden dar los siguientes casos para factorizar trinomios. Entonces voy a escribir acá factorización de trinomios. Trinomios. ¿Sí? Caso número uno: trinomios de la forma x cuadrado más menos bx más menos c. Este es el primer caso de Este es el primer caso de factorización de trinomios. Caso número 2: trinomios de la forma ax cuadrado más menos bx más menos c. ¿Por qué pongo más menos? Porque puede ser que los signos sean positivos o sean negativos. Puede que en algún trinomio tenga los dos positivos, otro trinomio tenga el primero positivo, segundo negativo, otro tenga los dos negativos, etcétera. No es que el trinomio en sí va a aparecer con ese más menos. Nos damos cuenta la diferencia entre estos dos es que en el primer caso el coeficiente del trinomio siempre va a ser 1, el que está acompañando al x al cuadrado. Y ahora en el caso número 2 el coeficiente que acompaña al x cuadrado es diferente de 1, ¿verdad? Es un número mayor a 1. Entonces esa es la diferencia entre estos dos casos. Y el último caso se conoce como trinomio cuadrado perfecto, que es el más sencillo de todos. Un trinomio cuadrado perfecto puede obedecer a cualquiera de estas dos características. Puede ser de esta forma o de esta forma, solo que tiene otras características que lo hacen diferente, que vamos a ir aprendiendo poco a poco, y esas características son las que determinan que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para dar inicio tenemos el caso 1, trinomio de la forma x cuadrado más menos bx más menos c. Este trinomio lo identificamos acá, x al cuadrado más 4x más 3. Es sencillo identificarlo porque tiene esta forma. El coeficiente que acompaña al x cuadrado es 1, ¿sí? Solo eso hay que identificar. De ahí los signos no importan, son dos positivos. Pero decimos con esta característica del coeficiente que él es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para factorizar este trinomio se tiene que hacer lo siguiente. Yo tengo el trinomio x cuadrado más 4x más 3. Este trinomio lo voy a dividir en
la multiplicación de dos binomios. Estos binomios van a tener como primer término la x, que sería la raíz cuadrada del primer término, ¿verdad? La variable a considerar, x. El segundo término van a ser dos números. La teoría del libro, lo tienen ahí a la mano, nos dice que esos números tienen que ser factores de 3 y al sumarlos me tienen que dar 4. Dos factores de 3 que al sumarlos algebraicamente me den 4. Dos números que, en otras palabras, dos números que multiplicados den 3 y sumados den 4, que es el término que está en medio. ¿Cuáles son esos números? Es sencillo, 3 y 1, ¿verdad? Porque si yo multiplico 3 por 1 me da 3, y si sumo 3 más 1 me da 4. Y ahí están. ¿Qué signos va a llevar en medio? Los signos que están en esta tablita. Ojo con esto. Primer caso, vean, cuando los dos son positivos, entonces los signos que van adentro de estos factores son positivos. Significa que aquí va a ser x más 3 por x más 1. ¿Sí? Y ahí está hecha la factorización. Bastante sencillo el proceso. Porque si yo multiplico x más 3 por x más 1, me va a dar como resultado x al cuadrado más 4x más 3. Veamos el segundo ejemplo. Factorizar el trinomio m al cuadrado menos 3m menos 10. ¿Sí? Vuelvo a identificar que se trata de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, porque el coeficiente de la variable que está al cuadrado es 1. Claro que no es la misma letra, ¿verdad? Pero eso no importa, puede ser x, y, z, m, n, o. Lo que tengo que identificar es la estructura, ¿sí? Que la que está al cuadrado no tiene que estar acompañada por otro número que no sea 1. Entonces, como identifico que es este caso, vuelvo a hacer la factorización de la misma manera. Dos factores que acá, como primer término, van a tener a m. ¿Qué signos? Ojo con esto, porque son negativo y negativo. Voy a la tabla y busco que cuando son dos negativos, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces yo normalmente pongo el negativo primero y el positivo después, pero el orden de los factores no altera, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado es dónde va el término mayor que voy a encontrar, el coeficiente más grande. Por ejemplo, ¿qué números van a ir acá del lado derecho? Tienen que ser dos factores de 10, que en este caso se tienen que restar. Vean acá una diferencia. En el polinomio de arriba dijimos dos números que multiplicados den 3 y sumados den 4. ¿Por qué? Porque los signos que están acá son iguales. Y cuando los signos son iguales, se suman, ¿sí? Pero cuando los signos son diferentes, se restan. Entonces, en este caso son dos números que multiplicados den 10, pero restados den 3. ¿Cuáles son esos números? 5 y 2, ¿verdad? 5 por 2, 10. 5 menos 2, 3. Solo que el 3 está negativo. Entonces el 5 tiene que ser el que acompaña el número negativo. Porque si yo pongo acá 2 y 5, por ejemplo, sé que 2 por 5 es 10. Menos 2 por 5 es menos 10, como aparece acá. ¿Vean? Menos 10. Pero menos 2 más 5 es 3 positivo. Y no puede ser 3 positivo. Eso significa que los puse al revés. Entonces, acá tiene que ser 5 y acá 2. Porque menos 5 por 2 es menos 10. Pero menos 5 más 2 es menos 3. Tiene que cumplirse este criterio. Entonces, los factores de este polinomio son m menos 5 por m más 2. ¿Sí? Tomando los datos de esta tablita. Entonces, esta tablita, al inicio, si todavía no dominan esto, tienen que tenerla a la mano. Pero yo sé que muchos de ustedes ya son dominadores de este tema y se saben los signos de memoria de esta tabla. Y ya saben dónde se tienen que colocar cada uno de ellos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al otro caso. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vean, este polinomio o trinomio, 6x al cuadrado menos x menos 2. En el libro desaparece una explicación para resolver este problema, paso por paso. Pero yo les voy a enseñar otra, porque este trinomio se puede resolver de distintas maneras, se puede factorizar de distintas formas.
Yo les voy a enseñar un método fácil. En Baldor van a encontrar otro método, en cualquier otro libro de álgebra van a encontrar métodos diferentes. ¿Sí? Yo les enseñaré este método, que consiste en lo siguiente. Paso número 1. Tomamos este coeficiente 6 y lo multiplicamos por el tercer término, que sería el término c, ¿verdad? Y 6 por 2 es igual a 12. Entonces, aquí puedo copiar abajo solo el menos x, el término b y el c, pero aquí la multiplicación, ¿cómo me queda? 6 por 2 es 12, con su signo, menos 12, menos x menos 12. Esto me va a servir para buscar los factores. Ya que he hecho este paso, hago un paso parecido al del caso anterior. Busco dos factores, solo que acá ya no va a ser solo x, porque tiene que acompañarse del coeficiente. Entonces, 6x de un lado y 6x del otro. Si me voy a la tabla y veo que cuando aquí este signo es menos y este es menos, significa que aquí va a haber un signo menos y aquí va a haber un signo más. ¿Sí? Y el factor mayor va donde está el signo menos. Ahora, ¿qué sigue? Dos números que multiplicados me den 12 y restados, porque son signos diferentes, me den 1. ¿Cuáles son esos números? Dos números que cuando se multiplican dan 12 y cuando se restan dan 1. ¿Cuáles son? 4 y 3, ¿verdad? Porque si multiplico menos 4 por 3 da menos 12 y si resto menos 4 más 3 da menos 1. Ya se cumple lo que está acá subrayado con verde. Si los hubiera puesto al revés no se cumple, ¿verdad? Hay que tener cuidado donde se pone el mayor, porque como se restan y el mayor tiene que dar negativo. 6x menos 4 por 6x más 3. Bueno, pero eso no es todo. Aquí hay que hacer un paso extra respecto al caso anterior. Al inicio yo multipliqué por 6. Entonces, para no alterar la expresión, si al inicio multipliqué por 6, ahora tengo que dividir entre 6 esta expresión, toda esta expresión. Pero para poder dividir entre 6 yo puedo poner el 6 acá abajo y solo dividirlo por uno de los factores, no entre los dos factores, ¿verdad? Aquí 6 dividido 6 me da 1, pero 4 dividido 6 no me da un número exacto. Entonces eso no me sirve mucho. Para que sean números exactos puedo poner el 6 acá. 6 dividido 6 me da 1, pero 3 dividido 6 no me da un número exacto. Entonces tampoco me sirve bastante. ¿Qué es lo que hago? Factorizar el 6. Factorizar significa descomponer en factores, 2 y 3. Entonces al descomponerlo en factores, ya puedo poner el 2 acá y puedo poner el 3 acá. Entonces al dividir 6x entre 2 me queda 3x. Al dividir 4 entre 2 me queda menos 2. Al dividir 6x entre 3 me queda 2x. Y al dividir 3 entre 3 me queda 1. Y ahí está. Ahí está hecha la factorización. Entonces el trinomio 6x cuadrado menos x menos 2 factorizado es 3x menos 2 por 2x más 1. ¿Sí? Esa es la factorización de nuestro trinomio. Vamos a resolver más ejercicios más adelante, algunos que tomé de la hoja de trabajo. Pero antes quiero que terminemos de analizar cada uno de los casos de factorización. Trinomios cuadrados perfectos, ¿sí? Abreviado trinomio cuadrado perfecto, TCP. Un trinomio cuadrado perfecto puede tener la forma x cuadrado más bx más c, como les había dicho, o puede tener la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos cuándo es trinomio cuadrado perfecto? En la clase anterior hablamos sobre los números cuadrados perfectos. Entonces aquí vamos a analizar un poquito los términos número 1 y número 3 del trinomio. Vean acá qué pasa con este término x al cuadrado y con el 9. Si yo extraigo la raíz cuadrada de x al cuadrado, me queda x. Si extraigo la raíz cuadrada de 9, me queda 3. Si yo multiplico estos dos, x por 3, y a eso lo multiplico por 2, porque es el duplo de la primera por la segunda, entonces me queda 2 por x, 2x, y 2x por 3 es igual a 6x.
Y ese 6x es el mismo número que tengo acá en el segundo término. Cuando esto se cumple, esto que acabo de hacer, es decir, que el primero y el tercer término son cuadrados perfectos, y cuando multiplico las raíces de los cuadrados, las raíces cuadradas, perdón, del primero y tercer término y lo multiplico por 2, me da lo del término que está en medio. Eso significa que este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ahora yo puedo concluir que x al cuadrado más 6x más 9 es un trinomio cuadrado perfecto. Ya lo factorizo con el método del trinomio cuadrado perfecto, que es sencillamente la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo y la raíz cuadrada del tercero, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula o el patrón para factorizar un trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado más 6x más 9 es lo mismo que multiplicar x más 3 por x más 3. ¿Sí? Esa es la factorización. En el otro ejemplo, tengo aquí que el primer término es 4x al cuadrado y el segundo es y al cuadrado. Si extraigo las raíces cuadradas, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Si multiplico 2x por y me queda 2xy y eso lo multiplico por 2. Esto es igual a 4xy, que es exactamente el término que tengo en medio. Aquí no tomo en cuenta el signo, ¿verdad? Entonces puedo deducir que el polinomio 4x al cuadrado menos 4xy más y al cuadrado es trinomio cuadrado perfecto. Y como es trinomio cuadrado perfecto, entonces lo factorizo con el patrón del trinomio cuadrado perfecto, que es la raíz cuadrada del primer término, 2x, el signo del segundo término, menos la raíz cuadrada del último término y todo elevado al cuadrado. 2x menos y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces este es el método más fácil de factorización, ¿verdad? El método del trinomio cuadrado perfecto. Porque el patrón es muy simple, pero para poder aplicar ese patrón yo tengo que verificar antes que sí sea trinomio cuadrado perfecto haciendo este proceso que hice acá en cada uno de estos, que es un proceso fácil. Yo lo hice acá con dibujitos y todo, pero ese proceso se puede hacer mentalmente, ¿verdad? Se sacan las raíces cuadradas de los extremos y se verifica que al multiplicarlas entre sí y por 2 me dé el término que está en medio. ¿Sí? Es posible hacerlo mentalmente para ahorrar tiempo y espacio y solo factorizar de manera directa. Bien, como les había dicho, entonces ahora vamos a resolver otros ejercicios. Vean este que está acá. ¿Qué tipo de trinomio es? Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, de la forma ax cuadrado más bx más c, trinomio cuadrado perfecto. Normalmente, como el trinomio cuadrado perfecto es el más fácil, podemos empezar a ver esto. Si tienen raíz cuadrada, pero ninguno de esos dos tiene raíz cuadrada. Entonces digo, no es trinomio cuadrado perfecto. Puede ser ax cuadrado más bx más c. Pero al intentar resolver esto con el método del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, se van a dar cuenta que no van a llegar a la respuesta. Y es porque acá se está cometiendo un error. Todos los casos de factorización están relacionados, los básicos con los trinomios. Entonces, aquí omitimos un paso. En lugar de buscar cuál es el trinomio más fácil, ¿verdad? Si nosotros vemos que es un trinomio cuadrado, un trinomio, cualquiera que sea la forma, aún así lo primero que hay que hacer es verificar antes si tiene factor común monomio, porque ese es el paso de siempre. No solo aplica para los casos básicos, sino para los casos de trinomios también, ya que se combinan con los anteriores. Entonces primero se observa si tiene factor común monomio, y este trinomio sí tiene factor común, y es 3. Se factoriza entonces, dentro del paréntesis queda x al cuadrado menos 30 dividido 3 es 10x más 75 dividido 3, que sería 25.
Entonces primero se hace esto, se verifica el factor común monomio y ya que se tiene esta factorización se puede observar que dentro del paréntesis ya hay un trinomio cuadrado perfecto, porque la raíz cuadrada de x cuadrado es x, la de 25 es 5 y al multiplicarlas por 2 da 10x. Entonces, este trinomio se puede factorizar con la fórmula. Entonces queda el 3, que es el factor que viene desde el inicio, y la factorización del trinomio cuadrado perfecto, raíz cuadrada del primero, signo del segundo y raíz cuadrada del tercero, todo elevado al cuadrado. Entonces, esta es la factorización real de este trinomio. ¿Sí? Pero en realidad es una factorización completa porque se están usando dos casos dentro de uno mismo, el del factor común monomio y el del trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Ahora veamos qué pasa con este otro. Nos damos cuenta que y al cuadrado tiene raíz cuadrada, 49 también, entonces y 7 y al multiplicarlo por 2 nos da 14y. Entonces este trinomio es trinomio cuadrado perfecto. Y cuadrado menos 14y más 49 y su factorización es y menos 7 elevado al cuadrado. Entonces era un polinomio bastante simple con el método del trinomio. Acá nos damos cuenta de eso porque si queremos buscar un factor común monomio nos damos cuenta que no existe. Entre los términos de este polinomio no hay un factor común monomio. Entonces ahí sí podemos pasar directamente al método del trinomio cuadrado perfecto. Veamos estos ejercicios ahora. Acá verificamos primero factor común monomio. Igual vamos viendo caso por caso. No aplica, factor común polinomio tampoco, agrupación de términos tampoco se puede. No puede ser diferencia de cuadrados ni de cubos porque en esos casos solo tienen que haber dos términos. Entonces es alguno de los casos de trinomios. En este caso es el caso de x al cuadrado más bx más c. Porque ya que el tercer término no tiene raíz cuadrada exacta, no puede ser trinomio cuadrado perfecto. Entonces solo nos queda este caso, x cuadrado más bx más c. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, el patrón ya lo conocemos, colocamos x en cada uno de los factores, los signos dependiendo de la tabla, cuando es un menos y un más, los dos son negativos, eso lo podemos tomar de la tabla. Y ahora se trata de buscar dos factores de 24 que sumados den 10. Esos factores son 6 y 4, porque si sumamos menos 6 menos 4 da menos 10 y menos 6 por menos 4 da 24. La factorización entonces es x menos 6 por x menos 4. Normalmente se puede ver a simple vista cuáles son los factores, pero en algunos casos se puede complicar el hallar esos factores. Una manera de facilitar ese proceso consiste en tomar el tercer término, porque siempre se van a buscar factores del tercer término y esos factores al sumarse o restarse tienen que dar el segundo término. Entonces si se toma el tercer término, se hace una descomposición factorial buscando los factores primos. Entonces aquí sabemos mitad 12, mitad 6, mitad 3 y tercera 1. Entonces yo sé que al multiplicar los datos de esta columna se obtiene 24, pero yo solo necesito dos factores, entonces los puedo agrupar. Y veo que acá multiplicar 2 por 2 obtengo 4 y al multiplicar 2 por 3, 6. Entonces ahora ya tengo estos factores y sé que al sumar esos factores me da el número 10, que es el que busco dentro del polinomio. Entonces esa es una manera de hallar los factores. Probablemente en algún momento no se van a agrupar o la agrupación que hagamos no nos va a dar el resultado que estemos buscando, entonces se buscan otras maneras de agruparlos. Para el otro ejercicio, acá podemos buscar en primer lugar el factor común monomio.
pero este polinomio no tiene factor común. Al hacer una agrupación de términos tampoco es posible, porque al agrupar estos no hay factor común entre ellos. Al agrupar estos dos tampoco hay factor común entre ellos. Y al agrupar los últimos tampoco existe un factor común entre ellos. Entonces no es posible hacer agrupación de términos tampoco. Se descartan los otros casos de diferencia de cuadrados y cubos. También se descarta el caso de trinomio cuadrado perfecto o cualquier otro tipo de trinomio, ya que no es un trinomio. Entonces, lo que buscamos aquí de manera estratégica es hacer otro tipo de agrupación. Porque me doy cuenta que acá, al agrupar estos términos, lo que queda dentro podría ser un trinomio cuadrado perfecto. Al extraer la raíz cuadrada a x al cuadrado y a 49y cuadrado, queda 7y por x, y al multiplicarlo por 2, da el factor que está en el centro. Por lo tanto, lo que está en este paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Se factoriza y queda x más 7y elevado al cuadrado. Pero no tengo que olvidarme del menos 4a al cuadrado que está del otro lado. Y aquí me doy cuenta que con este término, con esta expresión algebraica que queda, puedo hacer otra factorización. Puedo hacer una diferencia de cuadrados perfectos, porque cumple con las condiciones. Entonces, se pone de un lado la raíz cuadrada del primer término, que sería x más 7y, más la raíz cuadrada del segundo término, y del otro lado la raíz cuadrada del primer término menos la raíz cuadrada del segundo término. Y ahora sí, esta sería la factorización, que también es una factorización completa porque se utilizaron dos casos diferentes, el de trinomio cuadrado perfecto y el de diferencia de cuadrados perfectos. Pero se tuvo que hacer una agrupación estratégica al principio para poder obtener esos resultados. Entonces siempre hay que buscar la manera de obtener el camino más fácil hacia la factorización de los polinomios. Entonces con esto damos por concluida la clase sobre el tema de factorización. Ahora ustedes están en capacidad de resolver la hoja de trabajo número 12 del libro. Y para los que no tienen libro, les recuerdo que en el aula virtual pueden descargar esa misma hoja de trabajo ya para trabajar la serie número 1, que involucra todos los casos de factorización. Entonces, les recuerdo que por cualquier duda vamos a tener una clase en vivo el día viernes, donde pueden plantear todas las dudas que vayan anotando a lo largo de las clases que van visualizando. Entonces, esto nos va a servir para continuar con el avance de los temas. Que estén bien, hasta la próxima.